Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Hoy hablaremos del ecumenismo universal del Unismundo o el pueblo universal, como uno de los próximos acontecimientos que se avecinan desde el punto de vista espiritual. Haré mención de dos religiones en particular, porque no hay manera de hablar de este tema sin tener que al menos mencionar esas dos religiones con doctrinas de demonios y pseudo denominadas cristianas, y sus actividades a favor del movimiento ecuménico y el ecumenismo universal. De este último no hablan mucho, pero es el objetivo final y ya vienen trabajando en él en paralelo con el primero. El mundo se está acomodando para que se cumplan todas las profecías escritas en el libro de Daniel y en el libro de Revelaciones, mejor conocido este último en nuestro idioma como el Apocalipsis. Me refiero a aquellas profecías que aún no se han cumplido. ¿Cuánto tiempo falta para esto? Nadie lo sabe. Pero, de acuerdo con lo descrito en Mateo capítulo 24, ya estamos en las señales que están profetizadas para antes del proceso del fin. Hoy veremos los avances que han logrado de ese movimiento que empezó a gestarse desde hace 5 décadas atrás. En los últimos años, la Iglesia Católica ha participado activamente en una agenda repleta de eventos y actos ecuménicos, mostrando que la unidad de los cristianos es una de sus prioridades. El Papa Francisco lo ha constatado a través de algunos de sus viajes. Su encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill en La Habana, su visita a la isla griega de Lesbos, donde se encontró con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, sus viajes a Armenia, Suecia, Georgia y Azerbaiyán, de marcado carácter ecuménico, así como la firma de importantes documentos hacia el camino de la unidad, muestran algunos frutos de un anhelo profundo y largamente deseado. Entonces el maestro de ceremonia va a introducir a los representantes de las iglesias a este concilio ecuménico. Escuchen, ¿quiénes están ahí? My name is Ganoun Diop. Mi nombre es Ganoun Diop. I was born in Senegal, Nací en Senegal, West Africa. el oeste de África. On behalf of the General Council of En el nombre del Edinburgh Concilio 2010, General de it 2010, is my privilege es mi and honor privilegio y honor to welcome you. darles la bienvenida. Blessings to each one of you Bendiciones a cada uno de ustedes, gathered here in the General Assembly Hall, los of que the se han General reunido en Conference, este lugar para la the Asamblea historic General, site of the 1910 Mission Conference. un lugar histórico de la misión de la Blessings conferencia de also 2010. to all who across the world are part of the celebration Y también a via aquellos que live streaming. alrededor del mundo son parte de esta celebración. Blessings to you, local hosts, Bendiciones a los the anfitriones extended family locales of the Scottish churches, y los representantes de who las so iglesias generously escocesas que receive tan us generosamente nos recibieron this part of God's world. en esta parte que le You have pertenece a also Dios received us today in your homes, y que también nos han for which recibido en we sus are casas. grateful. Y por eso estamos We are agradecidos. grateful to God, the giver and sustainer of life, Y damos who gracias al has Creador que ha sostenido enabled la all of vida us y que nos ha from permitido around the world de diferentes and from partes del diverse mundo backgrounds y de to join in diferentes this celebration. trasfondos reunirnos en esta Many, celebración. this is really a significant step. Would you please remain standing for a moment? Quédense de pie. Este es un paso muy This is significativo a significant step on the journey of Christian collaboration to en la fulfill jornada God's purposes, de colaboración to reclaim the cristiana para world cumplir He los legitimately propósitos de owns Dios through creation and redemption. en sus And I would planes like de to take the redención para el time mundo. to introduce you more personally to these people, dedicated people, generous by calling on their names. Y me gustaría nombrar a estas personas So that you generosas may see llamándolos where they come por from. su nombre para que sepan Different quiénes son y de dónde Christian vienen. And let me specify Church of Scotland. Y déjenme especificar, Iglesia de Escocia, Dr. Julie Ma, Asian Pentecostal Society. Sociedad Pentecostal Asiática, Miss Maria Arandazu Aguado Arese, Roman Catholic Church. María Aranzazu, Iglesia Católica Apostólica y Romana, Reverend John Kafuanka, Anglican Communion. Comunión Anglicana, Professor Petros Vassiliadis, Orthodox Churches. Iglesia, ¿sabe que una iglesia ortodoxa, yendo a esto? No hablando de mucho, Iglesia Ortodoxa, Reverend Michael Wallace, World Student Christian Federation. Federación Cristiana de Estudiantes Mundial, Femi Adeleye, International Fellowship of Evangelical Students. Asociación Internacional de Estudiantes Evangélicos. And to contextualize, my name is contextualizar, Dr. Ganun mi Diop nombre from es the Don Seventh-day Adventist Church. Mi nombre es Ganun Diop, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Según la Real Academia Española, el ecumenismo es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Yo diría más bien, religiones de pseudo-denominación cristiana. Pero veremos cómo lo define el documento católico
Concilio Vaticano II. A ver si ustedes me permiten invocar el Vaticano II, documento de la Iglesia Católica. ¿Qué es ecumenismo? Unitatis Redintegratio número 4. ¿Qué es el ecumenismo? Dale. Movimiento ecuménico. Por movimiento ecuménico Se entienden las actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la Iglesia según las diferentes necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos, y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos. la unidad de los cristianos. El objetivo final de la religión católica con ese documento es lograr coexistir bajo la base de que no importa bajo cuál religión, denominación o acciones se encuentre una persona creyendo y sirviendo a su Dios, cristiano, entre comillas. Todas conducen a un mismo y único Dios según esa base y todas son de Cristo. Es decir, los idólatras, los que engañan y mienten a sus fieles, los que guardan el sábado, los que hacen obedecer a hombres y no a Dios, los que andan tras la ley para justificarse para con Dios, los que se abstienen de alimentos para poder tratar de agradar a Dios, y los que fingen gobernar la voluntad del Espíritu Santo, etc. Algo así como el dicho que proviene de la antigüedad, cuando dominaba el Imperio Romano, que dice: no importa el camino que tomes, todos conducen a Roma. Para la época del Imperio Romano, ese dicho aplicaba, y aplicaba por dos razones. La primera era la vasta extensión del poderío romano y su imperio, y la segunda es que desde el principio y desde el punto de vista histórico fueron los romanos quienes iniciaron en su época la construcción de los caminos, y todos partían de Roma hacia los rincones más alejados de sus dominios. Pero en el caso espiritual, lo anterior es la cosa más absurda que se puede expresar. Y acá vamos a analizar el porqué. Hoy ya se habla de que todas las religiones de corte cristiano, entre comillas, es decir, los protestantes, luteranos, pentecostales, anglicanos, ortodoxos, etc., están volviendo a Roma, más específicamente al Vaticano, para amalgamarse bajo la mampara del catolicismo. Y ya han logrado grandes avances en ese respecto. Veamos el siguiente fragmento de video. Todo esto, paren la oreja, todo esto, lo que es el ecumenismo, cuando lo llevan a cabo los fieles de la Iglesia Católica con prudencia y paciencia, contribuye al bien de la justicia y de la verdad, siga, bajo la vigilancia de los pastores, dale, de la concordia y de la colaboración, del espíritu fraterno y de la unión, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Poco a poco, como lo hemos venido haciendo a través del internet, poco a poco, por este camino, una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos, escuche, repítalo, todos los cristianos se congreguen, vamos a ver si en el culto de los testigos de Jehová, en los pentecostales, en los adventistas, en los mormones, en cuál culto, vamos a ver, se congreguen en la única celebración de la Eucaristía. Ese es el ecumenismo, un diálogo público entre expertos para que quede al descubierto la verdad y los hermanos separados se puedan convertir y puedan regresar a la iglesia a celebrar con nosotros la única Eucaristía, que es la común unión, todos sean uno en Cristo Jesús. Pero no, repítamelo de nuevo lo de la Eucaristía y sigue, porque una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica,
todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía. No es que ustedes se vayan para el culto, no, señor. Siga. Para aquella unidad de una sola y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia. Siga. Y que creemos que subsiste indefectible en la iglesia católica. Sí o sí, todos, cristianos o no, debemos reconocer que las profecías de Dios se cumplirán. Y hoy vemos cómo los líderes de las dos corrientes pseudocristianas con más presencia en el mundo, la católica y la adventista, están avanzando en la idea de lograr una especie de unión armónica con todas las otras corrientes religiosas, entre comillas cristianas, y lo van a lograr. Religiones y sectas que son antagónicas a los principios de Dios y al cristianismo de verdad. Estos líderes están tratando de hacer una homologación de sus fundamentos hacia el catolicismo, como un primer paso para eliminar la separación surgida hace más de 500 años a raíz de lo conocido como la rama protestante. De este sector se encargará la Iglesia Católica en conjunto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ya tienen grandes avances. Todo esto lo hacen con el fin de promover, como ya lo están haciendo, una fusión mundial con las otras religiones, aquellas religiones que adoran, honran y sirven a otros dioses que nada en absoluto tienen que ver con Cristo, al igual que estas dos que se dicen cristianas. Miremos este fragmento de video. Que reside en Washington, Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? ¿Saben que después de yo ver este video cambió un poco mi percepción de él? Porque él empezó bien diciendo hay que levantar la verdad y la verdad presente, pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. ¿Qué tiene que hacer un líder mundial reconociendo hasta hechiceros? Y ahorita vas a ver a quienes les dieron los reconocimientos. Me salto eso, son un montón. Mira, todos los líderes de la iglesia adventista en sus márgenes. Presidente do Primado do Brasil. Presidente del Primado de Brasil, se levantan todos y les dan reconocimiento. Don Julio, bispo da região Obispo da de la Lapa. región de Lapa, Don Julio. Y ahí están, y todos los adventistas Padre les José aplauden Bison, y banderitas. representante da Cúria Representante de la Curia Metropolitana, un padre. Y ahí lo estrechan y le dan reconocimiento. Márcio Enrique de Souza, Asociación Bandista Espiritualista del Estado de São Paulo. ¡Un brujo! Kashmir, Y lo representante reconocen. Hare Krishna. Hare Krishna, hinduistas. Padre Ney Y le dan Oliveira, su da reconocimiento. Igreja Padre Oliveira, Veterocatólica do de Brasil. Heterocatólica del Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abosao. Abosao. Después le preguntas tú a un brasileño qué es la religión Abosao. Allí en ese acto en Brasil se reunieron religiones de toda índole con la iglesia adventista, brujos, hechiceros e idólatras, todos juntos siendo homenajeados y reconocidos por la iglesia adventista con la presencia de sus líderes de más alto rango a nivel mundial. Para que noten que no es un caso aislado, miren este otro fragmento de video. Igualmente aquí están orando y alabando a su Dios con la Iglesia Católica en conjunto y todas las otras religiones de Montemorelos. Para colmo de males y en su ignorancia, están orando por la paz del mundo, cosa que bíblicamente no está disponible, pues el Señor en Mateo capítulo 10, verso 34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sábado 26 de febrero en la Marcha por la Paz, convocada por el municipio de Montemorelos. Los participantes caminaron desde la universidad hasta la plaza principal, donde se unieron a cientos de personas de otras denominaciones,
para cantar, orar y escuchar diversos mensajes alusivos a la paz. Me siento muy contento, hemos logrado por primera ocasión reunir a todas las iglesias, a todas las religiones en Montemorelos, todos por un mismo propósito, por un mismo objetivo, que es buscar la paz. Dr. Seferino Luna, presidente de la Asociación del Noreste, habló a nombre de la Iglesia Adventista. Por la paz. Estamos buscando una causa común y la causa común que perseguimos es la paz. Hermanos, no erréis. El Dios verdadero, el Padre de Cristo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando Cristo le solicitó 3 veces no ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y dolencias, le dio por respuesta un rotundo no, debido a que no había otra manera posible para salir de la potestad de Satanás y pasar a la potestad de Dios. Este solo evento echa por tierra eso de que todas las religiones y sus maneras de adorar y honrar a sus dioses conducen al mismo Dios, porque si una persona con encender 4 velas a una virgen o realizar un sacrificio, como lo hacen los fanáticos religiosos que se inmolan y matan a decenas o miles de personas, igualmente serán salvas y llegarán al cielo, entonces por demás murió Cristo. Ciertamente, el ecumenismo es algo que se va a dar en el mundo, y eso debemos tenerlo claro. Eso es solo una evidencia de que las Sagradas Escrituras recogen la palabra de Dios y su voluntad revelada, porque así está profetizado, y ya estamos desde hace varias décadas viendo cómo desde las religiones pseudo-cristianas más populares, sus líderes vienen haciendo acercamientos y acuerdos. Acercamientos y acuerdos que en la antigüedad eran impensables. Estos acercamientos son para finalmente concretar el ecumenismo universal. Pero para ello tendrán que hacer un cambio radical en la educación mundial y ya están trabajando en eso. Veamos este fragmento de video del Papa. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, per educare i bambini, per educare il futuro. Y como siempre disfrazan las cosas, esto lo están disfrazando como un camino para salvar el planeta o mundo por el cambio climático, bajo la encíclica emitida por el Papa denominada Laudato Si. Y la refuerzan con la encíclica emitida también por el Papa Francisco denominada Fratelli Tutti. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Ese acuerdo de educación para formar hombres maduros es solo para validar lo que el documento llamado Concilio Vaticano II dice referente a quiénes son los que van a estar al frente de la ejecución del ecumenismo. Miremos este otro fragmento de video. ¿Otra vez? Entablado entre expertos adecuadamente formados. Adecuadamente formados. Se lo traduzco en castellano. Si usted no está formado y si usted no es un experto, ¿qué va a hacer en público? Un ridículo. El ecumenismo universal es solo parte del caldo de cultivo que necesita el anticristo para afianzar su mandato y es parte de las estrategias principales del diablo. Recuerden que por aquellos días se hablará de paz en el mundo
Y una de las cosas que más ha propiciado guerras en el mundo ha sido precisamente la religión y las creencias religiosas. La situación es la siguiente. ¿Qué debes hacer como verdadero cristiano ante lo que se avecina? Primeramente debes saber discernir si la doctrina de tu congregación está apegada 100% a la doctrina de Cristo y a la gracia. Y eso solo lo encuentras en la Biblia. Pero si ves que en tu congregación los líderes comienzan a apegarse a las, entre comillas, llamadas autoridades puestas por Dios y se unan a esos pactos y alianzas que nada tienen que ver con Dios, entonces desde ya debes ir considerando cuál va a ser tu posición. La infiltración en las iglesias con las doctrinas de demonio por parte de Satanás en las religiones o corrientes del mundo denominadas cristianas es tan grande que hoy por hoy abarca mucho más de lo que la gente se imagina y están tan entrelazadas con los demonios que la mayoría de las instituciones de preparación de pastores y seminaristas, universidades teológicas que pertenecen a esas religiones son en estos momentos dirigidos y supervisados por miembros de alto rango de la Iglesia Católica, infiltrados o no. Y sus fieles o seguidores no tienen ni la menor idea de ello. De hecho, muchas de las acciones pro movimiento ecuménico están siendo dirigidas por autoridades religiosas de esas congregaciones que están rigiendo desde organismos como la ONU. Y muchas de estas personas pertenecen a sectas secretas como la masonería. Ojo, no estoy en contra de ninguna persona, solo estoy a favor de la verdad de Dios. Pero hablemos de la incompatibilidad del ecumenismo con la palabra de Dios. Si el Dios verdadero sabe todas las cosas, pues en la Biblia se declara que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, como dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 20, ¿cómo entonces Él, sabiendo que si para un ser humano comunicarse con Él, es decir, con Dios, o para llegar a Dios podía adorar una vaca, un becerro o a una estatua e imagen hecha por hombre, como las vírgenes o las estatuas llamadas santos, igualmente podían contactarse de cualquier manera o de cualquiera de esas formas con Dios, fue entonces capaz de sacrificar y dejar crucificar a Cristo, su Hijo unigénito, en una cruz. Esto es equivalente a considerar a Dios un estúpido o peor aún, un malvado y perverso ser, que solo quería ver sufrir a Cristo, su Hijo amado. ¿Han visto aberración más grande que esa? Recuerda, si eres cristiano de verdad, debes saber que ese engaño religioso de que todos en el planeta Tierra somos hermanos e hijos de Dios, como lo expresa la religión católica, no es para nada compatible con lo explicado por Cristo en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versos 38 y 39, Jesucristo dijo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los hijos del malo están en el mundo y tienen la simiente de su padre el diablo, quien fue quien los sembró en el mundo. Así lo dice el propio Jesucristo de Nazaret. Esto de que todos en el planeta Tierra somos hermanos ha sido una gran mentira difundida por Satanás en medio de las religiones del mundo. Religiones todas que le pertenecen a él, a Satanás, y han sido creadas por él. Para poder lograr el llamado ecumenismo universal, el cual abarca no solo a las religiones pseudocristianas, sino también a las otras del mundo. El ecumenismo no proviene de Dios, pues ¿qué comunión tiene Cristo y Dios con las tinieblas? Ninguna. Por eso, como cristiano verdadero, no puedes participar del ecumenismo y debes reconsiderar si
tienes que estar en una congregación no alineada con Cristo y con Dios, guiada por espíritu engañador, con doctrinas de demonios que adicionalmente promueven el ecumenismo, el cual, como ya les dije, se va a dar en el mundo, pero es solo para que se cumplan las profecías. Esto no quiere decir que nosotros los cristianos de verdad no debemos tratar a quienes no lo son, y mucho menos maltratarles. En ninguna manera. Nuestro deber es predicar la verdad a toda criatura, como lo dice Marcos 16:15. Y les dijo Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ojo, pero siempre, como cristiano de verdad, debes tener claro a qué familia perteneces, cuál es tu simiente, y también debes saber discernir qué doctrina o espíritu estás siguiendo, si la doctrina de Cristo y el Espíritu Santo o la doctrina de demonio y espíritus del anticristo. No te dejes llevar por lo antiguo de la religión, la muchedumbre o multitud de gente que las integra. Ten presente que la antigüedad, la mayoría o las multitudes no son garantías de la razón o de la verdad. Una multitud de una antigua religión fue precisamente la que solicitó la muerte de Cristo en una cruz y la liberación de un delincuente, como puedes verlo en Lucas 23:18. Dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Esto siempre será el resultado de las multitudes. Como decía un profesor que me dio clases en bachillerato: cacumen no abunda. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y no por espíritus engañadores y hombres con la conciencia cauterizada que profesan doctrinas de demonios. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.